Este es un estudio hecho por por el Grupo de Análisis de Mercado Laboral del Banco de la República. En este estudio pues vamos a ver los resultados de un experimento, de lo que podríamos considerar un cuasi experimento del incremento en los costos salariales de aprendices del SENA, y el análisis se concentra en ver cómo las firmas respondieron. Es un análisis que se hace para los cambios regulatorios del 2014, pero pues es de total actualidad, pues dadas las últimas consideraciones que ha habido en la discusión sobre la reforma laboral en sí misma. Entonces, de nuevo, muchas gracias a todos los que se han conectado, Luz Adriana, por aceptar esta invitación a sus coautores, y pues adelante. Bueno, muchas gracias Andrés y muchas gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, pues es un placer compartir estos espacios con ustedes, tener pues como el feedback que ustedes nos puedan dar. Este es un trabajo pues que está, ya salió el borrador, pero pues ustedes saben que los borradores nunca paran, nunca están terminados, entonces es un trabajo que sigue. Entonces cualquier comentario, cualquier ayuda pues es más que útil. Bueno, no sobra pues mencionarles que este documento, pues cualquier opinión que nosotros presentamos acá es responsabilidad nuestra y no compromete al Banco de la República ni a su junta directiva. Este es un documento que hicimos con Luis Eduardo Arango, Leonardo Bonilla también del banco y mi persona. Entonces, si quieres, David, seguimos para motivar o para contarles un poco en lo que voy a hacer, pues es una presentación muy corta. Les voy a contar un poco pues la motivación, un poco el sistema de aprendizaje en Colombia, pero pues, yo creo que aquí más o menos como todos entendemos un poco cómo funciona, entonces voy a pasar un poco rápido por esa parte y me voy a enfocar pues como en la estrategia empírica y los resultados que hemos encontrado. Si quieres puedes seguir. Entonces, bueno, pues la evidencia obviamente en términos la, las ventajas y todos los beneficios positivos que tienen el programa de aprendizajes es bastante amplia en términos de aumentar la productividad, la acumulación de capital y el crecimiento en el largo plazo. Entonces no tenemos pues como dudas sobre eso, ¿cierto? Pero entonces la pregunta surge es, listo, en cuanto al aprendizaje, pues quién va a cubrir como ese costo, ¿cierto? En términos del costo de entrenamiento, pues obviamente es quien cubre ese costo pues juega un rol muy importante porque de eso va a depender pues la demanda que las firmas vayan a tener también por esas aprendizajes o por esas personas pues que vayan a entrenar. La evidencia en general pues muestra que de todas maneras cuando hay contextos de mercados imperfectos pues debe haber una contribución no tanto pues de las firmas sino también de los trabajadores e incluso de los gobiernos. En el caso de Colombia, como sabemos, el costo de entrenamiento recae principalmente en las firmas. Digamos, eso hace de este entorno del ejercicio que vamos a hacer, incluso pues un entorno bastante particular. Si quieres, sigues. Listo. Entonces, la motivación es precisamente, bueno, dado que el costo es tan importante y que en el caso de Colombia, pues este costo es asumido exactamente, completamente por las firmas, nosotros quisimos traer un momento en el tiempo que ya más o menos les voy a contar un poco más adelante cómo funciona, pero básicamente es durante el 2014 hubo un incremento, dada la forma se calcula el costo del aprendizaje, del aprendiz o la práctica, hubo un aumento exógeno de un 75, que es el 75% del salario mínimo, pasó a costar el 100% del salario mínimo. Esto fue por la norma, digamos, que está establecida, pero eso fue un costo exógeno para las firmas. Entonces, lo que nosotros queremos evaluar es, dado, digamos, esto es como un experimento natural, ver qué pasa o qué pasó en ese momento con la demanda de las firmas de los aprendices. ¿Listo? Entonces, es como básicamente, ese es el ejercicio que vamos a enfocarnos y lo que vamos a hacer. Si quieres, sigue. Entonces, bueno, más o menos para darles pues una idea, como le dije, lo voy a hacer muy rápido, pues nosotros sabemos que en Colombia existen bastantes instituciones que hacen entrenamiento, ¿no? En capacitación, pero el SENA es, digamos, el
en la institución principal pues, que hace este tipo de tipos de entrenamiento. Y los cursos de entrenamiento del SENA varían bastante en sus magnitudes. Entonces, por ejemplo, tenemos cursos bastante básicos como auxiliares, operarios, pero también hay cursos tecnológicos y hasta especializaciones. Entonces, y estos cursos pueden durar hasta 2 años con etapas de práctica de 6 meses o un poco más, ¿cierto? Entonces, es bastante general. Sigue, David. Y entonces, además, el SENA, además de ofrecer los cursos, también tiene una tarea bastante importante y es la tarea de regular los contratos que las empresas y los aprendices realizan, ¿cierto? Entonces, esa es una tarea bastante importante porque ellos son los encargados de regular, digamos, y poner las multas a las empresas que no cumplan con su cuota de aprendices. Entonces, las prácticas del SENA tienen 2 etapas, la etapa lectiva y la etapa práctica. Esto cambió, ¿no?, ahorita con la norma reciente. Entonces, antes teníamos una etapa lectiva en la que el practicante o aprendiz recibía el 50% de un salario mínimo, y en su etapa práctica podía recibir el 75% si la tasa de desempleo del año, tasa de desempleo nacional de ese año, al final de ese año, era mayor al 10%. Entonces, eso fue lo que pasó en el 2013, que para finales del 2013, por ejemplo, la tasa de desempleo fue de 9.6. Entonces, en ese momento ya llevaban, los aprendices estaban ganando el 75% del salario mínimo, entonces empezaron a ganar el 100% del salario mínimo. Entonces, ese incremento que lo define, digamos, esa norma que regulaba en ese momento el salario de los aprendices, ahora la norma pues cambió, que ya es básicamente iguala el 100% para las prácticas, independiente de la tasa de desempleo. Pero digamos, entonces, este incremento es el que nosotros estamos evaluando de acuerdo pues a la regulación. Y eso se da a partir de 2013. Es el primer año en que se da, digamos, después de la regulación, es el primer año que se da este cambio exógeno. Por eso, digamos, lo hacemos, enfocamos el ejercicio en ese periodo. Si quieres, sigue. Bueno, entonces más o menos para tener una foto. Bueno, esta información no lo dije y es como, traté de hacer una presentación bastante resumida. No lo dije, pero la información que yo voy a usar aquí es de la planilla integrada, ¿cierto? De liquidación de aportes, donde tenemos pues las firmas, y yo sé, las firmas dicen exactamente pues el tipo de trabajador que tienen, entonces yo puedo ubicar cuáles son trabajadores regulares y cuáles son practicantes. Entonces acá tengo una fotico, en el lado derecho, en el panel A, ustedes pueden observar los trabajadores regulares, y en el panel B pueden ver en total, pues en agregado, los aprendices. Aquí está clasificado por tamaño de las firmas. Entonces, se ve, por ejemplo, que una cosa interesante es que si uno ve en términos, si la ley de todas maneras regula el número de aprendices. No sé si aquí me faltó una diapositiva donde menciono esto de la ley del número de aprendices, pero el número de aprendices está determinado por el tamaño. ¿Será que esto viene más adelante? No, ¿cierto que no? No, devuélvete un pedacito, es que me parece raro que no está. Está en la página anterior, creo. ¿Anterior a esta? Ahí está, creo. ¿A eso te refieres? Ah, sí, mira, esta no la dije, que es muy importante. ¿Qué pasa? En Colombia, entonces, además de que como se regula lo que van a ganar los aprendices, también se regula cuál es el número de aprendices que la firma puede tener, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la ley 789, las empresas con 15 o más empleados están obligadas a tener un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracción de 10 trabajadores. Bueno, eso es un calculito ahí medio complejo, pero pues uno lo puede hacer. El tema es que las empresas que tienen menos de 15 no están obligadas a tener esa regulación, y las empresas también incluyen algunos sectores como el sector de la construcción y algunas empresas del Estado
excepto algunas industriales, comerciales y mixtas, pero en general casi todas las empresas del Estado están excluidas por este tipo de aprendices. ¿Listo? Entonces nosotros, esto va a ser importante porque vamos a usar esta parte de la norma también para poder entonces hacer nuestros tratados y controles, digámoslo así. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, si quieres, ahora sí de eso. Entonces, acá. Entonces, dada esa regulación, el número de aprendices pues se mueve en línea con el número de empleados regulares, digamos, en las empresas. Pero miren que pasó algo particular después del 2010 al 2013. Hay un aumento, incluso pues muchísimo más grande en el número de practicantes en todos los tamaños de firma, ¿cierto? O sea, excepto pues en las que son de 15 a 30, que es muy, muy estable. Pero casi todas tienen una tendencia bastante creciente, incluso por encima pues un poco de la tendencia que tenían los trabajadores regulares. Luego se corrige un poco, antes como a finales de 2013, y ya ahí a partir del 2014 es que se ve la caída pues como grande también, especialmente para las firmas grandes, ¿cierto? Aquí hay una caída no solamente en las firmas, nosotros acá ponemos la línea oscura, que son las menores a 15, son las firmas que nosotros llamaríamos las que no están obligadas, ¿cierto? Porque son menores de 15 empleados y no están obligados por ley a tener aprendices. Pero esas firmas, por ejemplo, para ese periodo tenían casi más del doble de aprendices de los que tenían las que sí estaban obligadas, ¿cierto? Y después, y esto, bueno, y esto pasaba, pues este incremento que se dio en este tamaño de firma también se vio pues en las firmas un poco más grandes, de más de 30 y hasta 250, y luego a partir, digamos, de la regulación, sí se ve una caída bastante significativa, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros queremos ver. Si quieres, sigue en la siguiente. Vamos a explotar primero esta parte digamos, del ejercicio, que es como es el más limpio que uno pudiera tener. Y es, vamos a mirar entonces firmas relativamente parecidas. Aquí vamos a coger firmas entre 15 y 30, que son, digamos, entre 15 y 30 que están obligadas, pero que son relativamente parecidas, podría uno decir, a las menores de 15, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a comparar las firmas que están obligadas versus las no obligadas, una vez hay el cambio en la regulación. Aquí ustedes ven, por ejemplo, cómo se da esta caída. Si bien ya también antes del 2013 se da una caída que en parte es como una corrección a esta burbujita que se dio en el 2012, ¿cierto? La caída más importante se da a partir del 2013, ¿cierto? Entonces, en 2014, el primer semestre, el segundo semestre se cae una caída bastante significativa, luego parte del 2015 y ya luego pues esto se va regulando un poco y va siguiendo pues como la tendencia similar después del periodo. Entonces digamos que este es el ejercicio que vamos a arrancar y porque nos parece como el más limpio, más fácil de entender, ¿cierto? O el experimento pues se puede dar más fácil. Si quieres sigamos entonces. ¿Cuál es la estrategia que hacemos? Entonces, primero vamos a enfocarnos en estos dos grupos de firmas. Como les digo, las menores de 15, que no estarían obligadas, y las mayores de 15 o 15-30, que estarían obligadas a tener esa cuota de aprendices. Aquí hacemos, la primera estrategia es un ejercicio de diferencias en diferencias, en la que miramos a través del tiempo estos dos tipos de firmas y miramos antes y después, ¿cierto? Del periodo. En este caso, nuestro periodo de referencia es el primer semestre de 2014, que es a partir del periodo pues, que empieza el nuevo cambio, cuando se da el cambio. Y hacemos otro ejercicio, que este es como un ejercicio de discontinuidad, diferencias en discontinuidad, llamamos, pero es el mismo ejercicio de diferencias en diferencias, solo que controlamos un poco por el tamaño, digamos, de las firmas que están alrededor, digamos, de ese threshold. Entonces, o sea, si bien nosotros tratamos de comparar dos firmas que son potencialmente similares, pues lo que queremos aquí también es darle un peso más importante a las firmas que están alrededor de 15, ¿cierto? Porque de todas maneras, pues en realidad esas son las que son más parecidas. Entonces lo que hacemos en la segunda estrategia es básicamente controlar por el tamaño, digamos, de las firmas, ¿sí? En la que entonces en esta regresión lo que vamos a tener es que
el peso más grande se le va a dar a las firmas que están más cercanas de 15, que es el threshold que tenemos, digamos, para del corte, de que las cuales no están obligadas y las que están obligadas. Eso es básicamente pues como la intuición de esa segunda ecuación. Y aquí entonces ya en la siguiente slide les voy a mostrar pues los resultados. No sé si tengan alguna pregunta adicional por acá. Cualquier duda me cuentan. Si voy muy rápido me cuentan porque a veces uno esto, si quieres David. Hay una pregunta de Juan Camilo. Sí. Adelante, Juan Camilo. Listo. Luz Ariana, ¿me escuchas ahí? Sí, señor. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo duró el aumento en la remuneración del 75 al 100%? ¿Sabemos, tú sabes, eso se sabe o Sí, creo que durante todo este periodo que tenemos aquí analizado, no sé hasta dónde fue, pero después del 2014 y durante todo el 2018, que es el periodo que tenemos acá, fue el 100%. Eso luego volvió a bajar, pero más después, pues ya no tengo la fecha exactamente, pero sí fue mucho más después de, digamos, de este periodo que tenemos acá. Entonces, durante este periodo, de hecho, desde que arrancamos hasta que terminamos el análisis, tenemos solamente un cambio en realidad, ¿cierto? Entonces, antes todo ese periodo era 75, porque la tasa de desempleo nunca fue más baja del 10 durante todo ese tiempo para atrás. Solamente en ese periodo fue el primer año que llegó a ser baja y ahí se quedó, digamos, en ese 75, en ese 100, perdón, en ese 100 y se quedó durante todo ese periodo. listo? Vale, Pero eso volvió gracias. a cambiar después, pero bueno, yo creo que aquí nosotros hicimos el corte para el ejercicio, pero sí. Bueno, entonces lo que tenemos acá, la primera columna es el ejercicio de diferencias en diferencias, donde se ve pues un efecto significativo y bastante grande, un 23%. Entonces recordemos, aquí estamos comparando esas que son obligadas versus las no obligadas, entre 15 y 30 y menos de 15, ¿cierto? Cuando ya controlamos por el tamaño de esas firmas que están alrededor de ese threshold, es decir, que miramos entonces las que ya están más cerquita del 15, de tamaño 15, la magnitud, digamos, del efecto, si es un poco más pequeño, del punto 10. Sin embargo, esto no es despreciable. O sea, cuando uno hace este numerito y multiplica eso por el número de aprendices que estaban en esas firmas, eso te da un número bastante grande, ¿cierto? Que son alrededor de 7.900 aprendices, que son casi el 83%, digamos, de los aprendices de esas firmas antes de la norma. Entonces, es una caída bastante importante, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo primero que queremos resaltar del ejercicio. Luego, hacemos otros ejercicios como de robustez. Entonces, lo que podemos hacer acá, si quieres, sigue, David. En la siguiente, hacemos un ejercicio, no, atrás. Acá, por ejemplo, lo que miramos es, bueno, eso, lo que yo les mostré ahorita era promedio, digamos, por aquí hay una manito, si no estoy mal. Sí, Sí, soy Cristina yo. Fernández. Sí, soy yo. ¿Me estás oyendo? Sí. Sí, Cristina, Qué dale. pena, es que además me coincidió con una llamada insistente de mi hija. Pero no, es que la pregunta que yo me hacía es que entiendo pues por qué tratas de mirar entre las firmas que son más parecidas, pero también uno pensaría que entre las firmas que son más parecidas, pues hay un poquito menos de enforcement, ¿no? De control. O sea, si tú tienes más de 100 trabajadores, pues vas a tener encima la autoridad, pues diciendo por qué no tiene. Pero si no tiene 15, si no tiene 17 trabajadores, pues es más difícil que se den cuenta que está incumpliendo, ¿no? Entonces, pues no necesariamente, digamos, lo más adecuado es analizarlo en el margen. Muchas gracias, Cristina, por la pregunta. Sí, tienes toda la razón. O sea, nosotros acá estamos enfocando el análisis solamente en estas dos tipos de firmas, digámoslo así. Por la naturaleza, pues digamos, de que ellas son más similares y digamos eso permite que el ejercicio sea mucho más limpio. Efectivamente, más adelante te voy a mostrar algunos resultados ya con las firmas más grandes,
Lo que pasa es que ahí, digamos, ya es un poco más complejo el contrafactual, porque entonces, digamos, yo no tengo cómo comparar, ¿cierto? Digamos, si yo tengo las firmas más grandes, Sí. pues ya ahí estoy en un mundo en el que todas están obligadas, ¿cierto? Entonces no podría como comparar un poco como ese contrafactual de, bueno, con qué la comparo, ¿cierto? La que de pronto es muy similar, pero no lo hizo. Entonces ahí hacemos un truquillo que puede tener sus críticas, o sea, ahorita lo vamos a mirar, pero tratamos también de hacer un ejercicio para mirar esa parte, o sea, eso no lo sacamos, o sea, esto no está por fuera del ejercicio, ¿listo? Solo que esta parte es más bonito porque digamos, es un ejercicio más natural, ¿cierto? O sea, es como que el ideal que uno quisiera tener, ¿cierto? Somos dos grupos muy parecidos y en el que se ve, pues, efectivamente, pues, el efecto. Ahora, tú Sí, tienes clarísimo. razón. De hecho, pues, una sorpresa que tuvimos nosotros cuando estábamos mirando los datos es que, a pesar de que las firmas de 15 a 30, pues, ya están obligadas, y tú tienes razón, el enforcement ahí es mucho más complejo, tú ves que ellas se quedaron quietas. O sea, ellas también pudieron haber reducido su demanda, pero no lo hicieron. O sea, de alguna manera te dice que parece ser que el enforcement sí existe. O sea, yo no sé si es susto, porque eso sí, información de eso no tenemos, pero sí pareciera pues que ahí le paran bolas al SENA, ¿cierto? Porque uno no ve pues como una caída así tan grande como la que ve para las menores de 15, ¿cierto? Entonces es interesante esa parte, es interesante esa parte. Pero sí, entonces aquí lo que estamos haciendo es enfocando en estos dos grupitos porque es más fácil el ejercicio, ¿cierto? Y digamos, no tenemos otras cosas porque ahí te pueden decir, bueno, pues que son diferentes, tú no sabes detrás que pueda estar explicando ese cambio, que se pueda estar dando. Entonces es como la parte más fácil que podemos defender. Pero bueno, entonces aquí lo que hacemos es mirar en el tiempo, entonces hacemos el ejercicio de discontinuidad, pero en lugar de hacerlo como vimos ahorita, era un promedio de todos los periodos, aquí lo hacemos periodo a periodo, digamos, evaluamos cada periodo, vemos antes y después, perdón, antes y después no, en cada periodo comparamos la demanda de las firmas que están un poquito más grandes de 15, o sea, que están cerca del threshold, pero a la derecha y a la izquierda, ¿cierto? Que están obligadas y no obligadas. Y vemos si ese coeficiente es diferente. Y efectivamente, si ustedes ven, antes del 2013, de hecho, el primer trimestre del 2014, hasta ahí no había diferencias. O sea, es decir, la demanda era muy similar. Hay una banda bastante amplia, porque, digamos, la varianza es muy alta en ese periodo, pero luego, digamos, esto se reduce y si empieza a ser significativo, efectivamente, a partir del segundo semestre del 2014, que es como cuando ya casi que todas las firmas ya están cubiertas, digamos, o les toca asumir pues el nuevo salario para estos aprendices. Y entonces es ahí donde se empieza a ver el efecto que nosotros tenemos. Y el efecto en la magnitud es muy parecido pues al ejercicio anterior. Entonces, digamos, en ese sentido, los resultados son muy similares. David, si quieres, sigue. Bueno, aquí hacemos pues un ejercicio también de event study para ver, bueno, entonces en el tiempo, cómo cambia estos dos escenarios, mirando pues el ejercicio con diferencias en diferencias y mirándolo comparándolo, digamos, por su tamaño, como para ver un poquito como más en el tiempo cómo es esa relación. Esto es bonito, si quieres vamos a las gráficas, porque aquí sí hay una cosa interesante. Al principio pensábamos que de pronto no valía, pues porque uno decía, bueno, son los menores de 15, 30 y menores de 15, pues en realidad son muy parecidas. Pero el ejercicio sí nos permitió ver, cuando lo hacíamos acá, sí, que sí hay cierta tendencia, ¿cierto? O sea, hay una trend, pre-trend en las estimaciones que nosotros teníamos, que de pronto sí estaban relacionadas con el tamaño de las firmas y que sí debíamos de controlar. Entonces, por eso, esta estimación en discontinuidad pues nos ayudó al controlar por el tamaño de las firmas, especialmente aquellas que estaban más cerca de threshold de 15, pues sí nos permitió tener una estimación mucho más limpia. Entonces, es lo que se ve acá. Entonces, en la figura 3 ustedes ven el event study con el efecto de diferencias en diferencias, que sí se ve como una pre-trend antes del 2013, si bien de todas maneras
hay un efecto significativo y que cae bastante, como en el figura 3, pues la figura 3 es más limpia porque controla o corrige esa upper antes de que muestra que efectivamente pues no hay una diferencia significativa, y cuando ya viene la norma a implementarse, pues sí se ve esa diferencia. Entonces yo creo que es ahí donde se le saca pues como el jugo a ese ejercicio de hacer pues como el control por esta discontinuidad que también se explota, digamos, ahí en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es como la parte inicial, y si quieres, Deibar, sigue. La parte ya, la segunda parte es la que nos plantea Cristina. Y entonces, bueno, porque nosotros también estábamos como en esa, dijimos, bueno, hicimos todo este ejercicio, probamos por todas partes, comprobamos tratados, bueno, obligadas, no obligadas, esto nos daba siempre era significativo, la condición era muy parecida, pero dijimos, bueno, pero también vemos que las firmas, si ustedes vieron la figura anterior, también vemos en firmas grandes, mayores de 30, incluso hasta más de 250, que también, si bien es una magnitud más pequeña, sí se ve una caída en la demanda de los aprendices. Entonces aquí lo que hicimos, y aquí sí pues estamos de alguna manera asumiendo que hay un enforcement completo, es decir, que las firmas cumplen, pues porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces, lo que hacemos es que comparamos por firma, ¿cierto? Para cada firma, construimos dos grupos de trabajadores, digámoslo así. Entonces, uno es el aprendiz observado, digamos, una observación por firma va a ser el aprendiz observado, y el otro va a ser el aprendiz esperado, ¿cierto? ¿Cuál es el aprendiz esperado? Va a ser aquel que determina la norma, ¿cierto? El esperado es de acuerdo al tamaño, ¿cierto? Y lo que dice la norma, ¿cuántos debería tener yo? ¿Cierto? Aquí estamos haciendo el supuesto de que las firmas cumplen, digamos, con la ley, porque puede que no, ¿cierto? Pero estamos haciendo el supuesto para poder hacer la comparación para firmas, entre firmas, pues, como más grandes, porque, digamos, hacer un contrafactual, sí, Santiago, dale. Una pregunta, ¿en este periodo también aplicaba la posibilidad de monetizar a los aprendices? ¿O Sí, sí, de acuerdo. Eso siempre ha estado, ¿cierto? Creo que en este periodo la monetización era más o menos el costo del aprendiz, ¿cierto? O sea, más o menos era como que lo que te cuesta pagarle al aprendiz, eso era lo que tú más o menos tenías que pagarle a escena en caso de que no lo hicieras. Entonces, claro, aquí, digamos, podríamos tener ese sesgo, porque vamos a tener firmas que de pronto, o no, más bien, las firmas, potencialmente, las firmas cuyos aprendices esperados sean menores, ¿cierto? A los, perdón, las firmas de los cuyos aprendices observados sean menores a los aprendices esperados, ¿cierto? En parte diría uno, pues que o están de buenas y el SENA no los pilló, o lo están monetizando. Una de dos, ¿cierto? Porque, no, digamos, nosotros no tenemos datos sobre las firmas que monetizan, porque estos datos no son del SENA, tratamos, rogamos al SENA que nos diera información, eso fue imposible, entonces nos tocó hacerlo así, pero sí, digamos que implícitamente estaría, entonces uno diría, tienen que o pagar o están pagando, pues, o atenerse pues a que el SENA en cualquier momento pues los vaya a multar, pero digamos que sí, en parte pues esperaría uno que esa caída se dé porque lo están monetizando, ¿cierto? Que eso, cuando nosotros vimos estos resultados, porque además, claro, el tema es que hay muchas, o sea, el efecto es grande, o sea, hay muchas empresas que efectivamente demandan menos de esos aprendices esperados. Entonces dijimos, esto va en línea con los resultados de Santiago, en el que encontraba que, y ahorita vas a ver más adelante, incluso para firmas más grandes, ¿cierto? 250, y para firmas de salarios más altos, ellas efectivamente reducen su demanda también.
¿cierto? Entonces, como en línea como eso que ustedes encontraron en el paper, en que en firmas muy grandes para ellas es demasiado costoso contratar estos aprendices porque su productividad no es tan buena y que prefieren precisamente monetizar. De hecho, digamos, tu modelo nos sirvió mucho, yo no lo presenté aquí, pero hacemos una parte, digamos, del modelo como para ambientar también en el paper, como ese modelito donde muestras de qué depende pues la demanda de estos aprendices, de qué depende que está basado pues en tu paper. Entonces, nos sirvió mucho también para meter el tema del costo de los aprendices, efectivamente. Entonces, listo. Entonces, aquí lo que hacemos básicamente es eso, o sea, por firma comparamos a través del tiempo esas dos observaciones, es decir, los aprendices observados versus los que la norma me estaría diciendo que deberían tener. Y si ellos lograron hacer eso es porque o pagaron o, digamos, bueno, estuvieron de buenas porque el SENA no los pilló, pero especialmente cuando son firmas grandes, pues eso es más difícil, ¿cierto? Eso es más difícil que pase. Entonces, así esperamos que efectivamente pues tuvieron que haber pagado la monetización. Listo, entonces si quieres sigue. Y aquí están los resultados. Entonces, para todas las firmas en conjunto, miren ustedes que la reducción, digamos, o la caída marginal, cuando, bueno, el efecto significativo es de 0.90, pero cuando ya volvemos eso como un numerito, vemos que esa caída es en promedio, digamos, alrededor del 24% del total de los aprendices. Y cuando miramos por tamaños, miren que el resultado es muy parecido al ejercicio anterior. No es exacto porque no es el mismo ejercicio, pero para los menores de 15, que son las que no estaban obligadas, ¿cierto? Su reducción fue alrededor del 60%. En el anterior nos daba alrededor del 80%, aquí nos daba 60%. O sea, es la magnitud más grande que habíamos visto, ¿cierto? En las del 15 a 30 no pasa nada, el efecto pues, es significativo, pero el cociente es muy pequeño, entonces cuando uno hace el efecto marginal, que es el que ustedes ven ahí que yo estoy sembrando, pues no es muy grande. Pero también cae un poco. Y lo interesante entonces aquí se ve en las firmas más grandes de 250. Miren que esas firmas, a pesar de estar obligadas, tienen una reducción del 30%, ¿cierto? Más o menos del 30% en sus demandas de aprendices. Entonces, sí hay una reducción, incluso para aquellas que están obligadas y que son más grandes, ¿cierto? Ahí es donde nosotros decimos que aquí tuvo que haber habido alguna monetización porque estas firmas, digamos, son más difíciles de evadir la norma. Y bueno, y ya lo que hacemos aquí al final es mirar un poco bueno, no tenemos medidas de productividad, pero quisimos mirar cómo relacionábamos esto con la productividad y vemos bueno, un poco los salarios de las firmas, ¿cierto? Como nosotros tenemos los salarios de todos los empleados, miramos en promedio, digamos, los salarios de todas estas firmas y las clasificamos como salarios que estaban por debajo, por ejemplo. Creo que era por debajo del salario mínimo o esto era... Ah, no, perdón, los clasificamos con la media, ¿cierto? Con una media y simplemente por debajo de la media, por encima de la media y clasificamos, digamos, las firmas de bajos salarios y altos salarios. Y lo que vemos acá es que también efectivamente las firmas que son, bueno, aquí hay dos efectos. Entonces, primero las que tienen bajos salarios, que son precisamente las pequeñas, ¿cierto? Ahí es donde están todas las firmas de menores de 15, que el efecto pues obviamente es grande, y son alrededor del 50% de los aprendices, pero también se ve para las firmas de salarios altos, se ve una caída que no es, pues, que no es irrelevante, que es del 15%, ¿cierto? Entonces también, y en números pues eso también es bastante. Si ustedes miran, por ejemplo, los números para las firmas altas, en términos de números de aprendices, eso es alrededor de 15.000 aprendices, ¿cierto? Que es más o menos lo mismo que las firmas de bajos salarios, 16.000. Entonces, digamos que a pesar de que la reducción en porcentaje es pequeña, como ellas son tan grandes, pues es una magnitud bastante importante en la demanda. Sí, esta es la parte pues como del ejercicio que hicimos en términos ya de las empresas, de las empresas más grandes. Hicimos pues otros ejercicios también
controlando por sectores y cosas, pero bueno, eso nada de esto cambia mucho, pues, entonces no lo quisimos como poner aquí como para llenar más, pero digamos que esa era la historia que queríamos contar. Si quieres, David, sigue, a ver, yo tengo algo más acá. No, entonces esa era como la conclusión principal, o sea, el efecto importante que obviamente vemos son dos, o sea, uno, en las que no están obligadas, que efectivamente pues redujeron significativamente su demanda, ¿cierto? Y esto es importante porque precisamente estas firmas pequeñas son las que más se beneficiaban de esto, ¿cierto? Para una firma grande, de pronto tener un practicante más, un practicante menos, pues de pronto no es tan importante. Y como Santiago en su paper nos lo mostró también, a veces hay algunas firmas que no quieren tener practicantes. Pero estas firmas pequeñas son las que más se beneficiaban de esto, ¿cierto? Y pues en este momento tuvieron esa caída. Ahora con esta nueva norma, pues yo creo que ninguna lo va a hacer. Y el efecto que vemos en las firmas grandes, que es bastante importante, que era del 28%, y en las de bajos salarios. Bueno, eso era más o menos como lo que tenía para mostrarles. Me perdonan pues porque no quise traer muchas presentaciones, pues muchas gráficas acá, pero quería como dejarles esas dos ideas que creo que son las más importantes del documento, pero si tienen alguna duda adicional o algo, me cuentan y yo les aclaro un poco más. Muchas gracias, Luz Adriana. Y Muchas pues creo que gracias. tenemos un espacio para diálogo, preguntas. Pues los resultados que muestran una caída muy, muy significativa, que incluso una elasticidad bastante amplia, pues particularmente en esas firmas que no están obligadas, y pues los efectos heterogéneos son bastante interesantes. Bueno, quien tenga preguntas, pues está el micrófono abierto, pero quisiera preguntarte un par de cosas. Pues obviamente Dale. la pila es una fuente muy, muy rica, y pues uno siempre quiere más cuando ve este tipo de ejercicios. Te quería preguntar si ustedes lograron o creen que hay algún canal o alguna fuente de información en la cual uno podría decir algo sobre productividad. De hecho, cuando vi la presentación pensaba y al inicio de la presentación lo dijiste, hay unos pactos en términos de productividad. Entonces, ¿se te ocurre, puedes decir algo en términos de productividad al respecto? Y lo otro es que todas estas empresas pequeñas que se aprovechaban un poco de esta reducción en el costo para tener mano de obra, y que luego pues, se desincentivaron completamente, y que tienen esa elasticidad tan alta, o sea, un aumento del 25% en el costo te da una caída del 83% en el número de aprendices. También, si tienen alguna idea de cómo se hace una relocalización de esos recursos. En las gráficas de pronto no era tan claro que hubiera un aumento en trabajadores regulares, pero uno podría pensar pues que el trade-off es mucho más pequeño, y que entonces preferirían un trabajador regular de salario mínimo con algo más de experiencia, que en el papel podría ser relativamente más productivo. No sé si, porque esto quizás sí se puede hacer un poco con la pila, entonces no sé si de pronto evaluaron esto, si vieron esa especie como Sí, de sí, sí, sí. efecto cruzado, elasticidad cruzada entre trabajador, llamémoslo regular, y aprendices. Sí, de hecho esa fue la primera pregunta que tuvimos al principio. Y dijimos, no, lo que vamos a ver efectivamente va a ser una caída en los aprendices, y vamos a ver que entonces los tamaños, pues las firmas van a entonces a contratar empleados regulares, simplemente pues porque pues ya les vale lo mismo o algo así, y van a preferir contratar a una persona más capacitada, digamos, por el mismo precio. Lo curioso es que si tú miras, si quieres, David, me muestras las grafiquitas, para que miremos, poner las grafiquitas ahí, lo que tú ves es que de todas maneras no hay un cambio muy grande en el tamaño de los empleados regulares en el tiempo. Y de hecho miramos eso también porque nos preocupaba un poco el periodo de la reforma. ¿Te acuerdas de la reforma de los parafiscales? Que creo que eso está como entre el 14 también, más o menos. El 12 y empieza a 12. aplicar como en el 13, algo así. Exacto. De hecho, pues mira que parte, vete en las grafiquitas iniciales, David. Aquí, mira, parte de este aumento, o sea, bueno, es que en realidad no se ve mucho, pero cuando nosotros decíamos, no, este aumento de pronto
en los aprendices, mira que esto está precisamente, ¿será que aquí tiene un efecto de la reforma? ¿Cierto? O sea, de pronto, no sé, como el reducir los parafiscales, hay un aumento muy grande en los aprendices, pero eso se ve también en los empleados regulares, pero no se ve en la misma, o sea, la misma pendiente, ¿cierto? O sea, sí aumentaron los aprendices, los trabajadores, pero no a la misma velocidad que los aprendices, y cuando caen los aprendices, los empleados regulares de hecho se quedan quietos y bueno, caen un poco también, se quedan ahí. ¿Sí los ves? O sea, no veíamos como esa sustituibilidad, digamos, de alguna manera, que nos pudiera decir, no, las empresas entonces simplemente dejaron de contratar aprendices y contrataron empleados regulares. No, simplemente no lo hicieron. ¿Sí? O sea, si lo podían, si se podían ahorrar eso, pues no lo hacían, ¿cierto? Eso fue lo que pasó. Porque además, o sea, y ahí o sea, es toda esta literatura que Santiago conoce mejor que yo, y es que hay un costo muy alto de tener un aprendiz, ¿cierto? Porque tú tienes que tener una persona ahí que le enseñe, dedicarle el tiempo, dedicar un espacio, dedicar, ¿cierto? O sea, todo no es solamente el salario que tú le pagas. Entonces, hay muchas firmas que no están interesadas en hacer eso, ¿cierto? Y prefieren simplemente pagar lo que tienen que pagar. Y entonces no vimos esa sustituibilidad en términos de contratación de empleados, sí, empleados regulares. Esa es tu segunda pregunta. Y la primera era el tema de la productividad. No, desafortunadamente con pila, como nosotros no podemos cruzar esto, no tenemos pues cómo cruzar esta pila con otras bases, entonces no lo podemos hacer. Pero pues creemos que de todas maneras pues los salarios sí nos dicen un poco de la productividad y ahí entonces uno sí pudiera como decir algo, ¿cierto? El ejercicio pues de Santiago también. Santiago, vos lo hiciste para las manufacturas, ¿cierto? Me parece. Sí, sí, nos O sea, enfocamos en... en manufacturas y Santiago sí tiene una relación más clara ahí con el tema de la productividad, ¿cierto? O sea, nosotros acá no lo podemos hacer, pero con la encuesta anual manufacturera sí se podría. Que digamos que este es el ejercicio que hace Santiago también. O sea, no es exactamente en evaluar esta reforma, pero digamos utiliza esa base, esa información para también mirar un poco el tema de la demanda y el cambio del tamaño de las firmas con base pues en la regulación. Gracias, Luz Adriana. Santiago, justo tenías la mano levantada adelante. Sí, justo muy, muy interesante todo el trabajo sí, estos temas me parecen fascinantes. Entonces, muchas gracias. Un par de cosas. Una idea de pronto relativa a lo que estaba diciendo Andrés Felipe, también se puede ver que si, por ejemplo, porque hay dos márgenes en donde se pueden ajustar, ¿no? Entonces, no solamente trabajadores regulares, sino también informalidad, que eso de nuevo en términos de los datos es invisible, entonces es difícil. Pero si miran específicamente los trabajadores regulares que están cerca del salario mínimo, de pronto ahí pueden encontrar algo más de movimiento de este margen de ajuste de las firmas. Entonces ese es un punto. También los salarios promedios de las firmas que responden o no, también puede estar asociado con eso de qué pasa con la productividad a nivel de la firma y algo entendí que hacen, pero también ahí se podría ver si hay efectos adicionales. Y una cosa que nosotros nos causó mucha curiosidad cuando hicimos este otro paper era cómo por lo menos en manufacturas había este rompimiento muy claro entre las que nosotros llamábamos de habilidades altas versus habilidades bajas. Entonces, no sé si en pila igual de todas formas pueden ver esos códigos y si han analizado algo de la heterogeneidad por sectores para ver si la respuesta a esta política también en esas dimensiones se ve muy marcada la diferencia. Eh, Sí, esa- no, gracias Santiago, no, muy buenos los puntos. Los estoy aquí teniendo en cuenta. Me parece chévere el tema que mencionas sobre mirar de pronto más cercano al salario mínimo para ver si de pronto hay un tema de accesibilidad. El tema con la productividad.
Aquí, o sea, nosotros no hacemos el ejercicio por sector específicamente, pero controlamos por sectores, ¿cierto? Controlamos como para tener como un tema ahí, como de pronto si hay algún efecto fijo también que esté llevando detrás, como esa heterogeneidad que ustedes evaluaron ahí por las manufacturas, etcétera. Nosotros lo que hacemos es controlar por el sector, pero digamos en el ejercicio como en el ejercicio inicial, como tenemos estas obligadas versus no obligadas, digamos, hacerlo ya por sector ahí ya era como más, empezando porque todas pues iban a hacer de pronto, pues no sé, es complejo como hacer un panel comparado por sectores separaditos, ¿cierto? O sea, era más, no, lo que hicimos fue simplemente controlar por el sector, para efectivamente como limpiar como ese efecto potencial que sí efectivamente puede haber, ¿cierto? Así como ustedes evidenciaron que en el sector de la manufactura, dada la particularidad del sector, su productividad, pues hay diferencias. Nosotros también pensamos en eso y controlamos fue con una DUMI pues, de sector. Eso fue lo que hicimos ahí. ¿Qué más? Pero si no tenemos, digamos, o sea, efectivamente la dificultad nuestra sería un poco como en conectar el tema de la productividad, ¿cierto? Porque como no tenemos datos de productividad en nuestros datos, el único canal pues es a través de los salarios promedios, que es lo que hacemos en realidad. Miramos como las firmas que están, miramos el promedio de los salarios y vemos las firmas que están por debajo de ese promedio, por encima. Y ya esa es como nuestra clasificación, que es muy básica, ¿cierto? Pero desafortunadamente no tenemos otra medida como para hacer eso. Ahora, pues el tamaño también en sí mismo es otra medida de productividad, ¿cierto? Entonces, bueno, por eso miramos por tamaños, decir, bueno, firmas más grandes o más productivas, pues ahí también hay un diferencial, entonces listo. Esa como que tratamos de coger, el tema de la productividad la cogimos como con pincitas, por esas, tratando de controlar con esas cositas, porque efectivamente pues no tenemos información con ese tema, pero bueno, muy buenos los puntos. Vamos a mirar a ver qué más le podemos hacer. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Luz Adriana. Por David, aquí, creo que tienes una pregunta. Sí, pues de pronto era como más un comentario. Me pareció súper bueno el artículo y me parece como muy, yo diría que genial. Imaginarme como en unos años cuando hagan como un estudio parecido a este sobre la reforma que se hizo hace poco sobre los practicantes, pues sobre todo ahora que pues la estoy viviendo yo como de primera mano con mis compañeros. pero yo ya te tengo Por... una solución, yo ya tengo una respuesta para lo que va a pasar. No, y Bueno, pues ya está pasando. ya, De hecho, no, sí, no se hizo esperar nada. De hecho, pues como que la reforma laboral, entre otras muchas cosas, modificó la figura de practicante, pero no modificó la de pasante, que solo existe, por ejemplo, en universidades como la Nacional o algunas públicas. Pues nosotros los de la Nacional ocupamos un margen muy grande de la cantidad de practicantes y de pasantes que trabajan en el banco. Y el siguiente semestre el Banco de la República tomó la decisión de no contratar más pasantes porque hay como un vacío legal ahí, según entiendo. Y pues eso es una modificación que de una semana pasó de que ocupásemos el 50-60% de esos puestos a el cero. Entonces, o sea, me parece súper interesante pensar como en unos años ver cuál va a ser el choque y ver como estas mismas gráficas con estos mismos modelos, pero de la reforma laboral que se aplicó hace poco. sí, efectivamente. O sea, uno lo que puede esperar con lo que está pasando con la nueva reforma es que primero, pues estas firmas que antes tenían un poco, las que son voluntarias, las que llamamos no obligadas, pues efectivamente no van a contratar a nadie, ¿cierto? Porque es que no solamente esta reforma tiene un tema complejo y es que además de que subió el salario de los aprendices al 100%, que yo creo que es el pecado menos grave, es que aumentó los parafiscales. O sea, antes tú podías contratar a un practicante, no le tenías que pagar, creo que solamente era la salud, si no estoy mal. Solamente se pagaba la salud y ya, y le pagabas el salario, ¿cierto? Pero ahora la ley obliga entonces a que tú lo tienes que contratar con todos los costos. O sea, es decir, no solamente subieron del 75 al 100% del salario mínimo, sino además el costo de contratación, que es casi la mitad del salario mínimo. O sea, el incremento con esta reforma es grandísimo, grandísimo. Entonces eso completamente, digamos, elimina cualquier intención, digamos,
de contratar, si había, pues, digamos, si las voluntarias efectivamente no lo van a hacer. Y lo que tú dices del tema del banco, el tema del banco es que el banco, como otras empresas, el banco no está obligado por ley a tener aprendices, digamos, o practicantes, ¿no?, del SENA, pero utilizaba ese tipo de contrato para tener practicantes, ¿cierto? Pero como ya la norma se complica un poco más, si el banco quiere seguir digamos, ese tipo de contratación, pues le sale súper costoso. Entonces, digamos que ya no es una opción, ¿cierto? Que es muy triste porque, pues, esto al final terminas afectando a los estudiantes, pues a los practicantes, a las personas que se verían más beneficiadas de sus prácticas. Dale, Santiago. Yo tenía una curiosidad con respecto a eso y tal vez está relacionado con otras de las preguntas, era ¿qué hacen esos aprendices que no consiguen la parte práctica, solamente hacen la parte lectiva? ¿Cuál es la alternativa que tienen? ¿No se pueden graduar? ¿Cómo funciona? Yo creo, bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que, o sea, para el tema de los profesionales como de los universitarios, ya creo que ahí ya las universidades, pues de pronto Andrés García, que ya va a tener este tipo de cosas, yo creo que las universidades les va a tocar entonces empezar a graduar a los estudiantes pues como antes, ¿no? O sea, tú siempre has tenido la opción de hacer tesis o hacer práctica, ¿cierto? Yo creo que ya el tema de la tesis se va a volver como la norma, y ya pues las prácticas, pues no sé, si eres de buenas y consigues una práctica en algún lugar, pero, ¿cierto? Pero ya va a ser más escasa, ¿cierto? Ese es como el punto. O sea, obviamente, o las puedes conseguir en las empresas donde sí están obligadas, ¿cierto? Por ejemplo, el banco pues obviamente se sale de ahí porque el banco no está obligado, pero pues las empresas que sí, pues igual seguirán, ¿cierto?, contratando. Ahora, el punto es que la norma de todas maneras, además de que aumentó el costo, también aumentó la monetización. Entonces la monetización también es como de 1.5 salarios mínimos, entonces, sí, o sea, subió los dos. Ahí habría que ver qué pasa. Es una universidad interesante, ver más adelante qué va a pasar, pero de hecho lo estamos viendo, o sea, pues Sí, yo no aquí... yo creo, perdón Ujú. interrumpirte, pero yo creo No. que inclusive con la misma reforma se pueden ver datos del ICFES o algo así, en donde se vea la demanda por estos, pues para cursar las carreras técnicas y cómo cambian el tiempo en este mismo periodo, dado ese cambio de la demanda por el lado de las firmas. Sí. Podría ser interesante hacer el espejo del otro lado de qué pasa con la trayectoria de los aprendices, tratar de documentar eso, porque yo creo que esa es, pues también sería un insumo importante para todo el debate de los posibles efectos futuros de este cambio de la reforma recién. Sí, de acuerdo. Pero yo creo que por el lado o sea, el practicante o el estudiante, yo creo que en este momento, o en este momento, yo creo que, bueno, a excepción de los del banco, que sí fue que, pues ya sufrieron un poco porque es una cosa complicada. Yo creo que los chicos, pues, que estén en el SENA o que estén haciendo su tecnología o su técnica, no son conscientes de lo que está pasando. Lo que va a pasar es que el SENA, porque aquí les tengo una incidencia, yo fui estudiante del SENA, yo hice una técnica en el SENA también, y yo cuando ingresé al SENA, en esa época, había una norma, te decían, tú tienes que ingresar con patrocinador, o sea, era la norma. Pero resulta que uno nunca encontraba patrocinador. Entonces al final nos dijeron, no, listo, no, entre, y aquí miramos en el proceso cómo le conseguimos el patrocinador, ¿cierto? Y exactamente, o sea, yo hice 6 meses de práctica sin patrocinador y después en la práctica fue el mismo SENA el que me ayudó a conseguir la práctica. Y yo creo que va a pasar lo mismo, o sea, aquí va a pasar exactamente lo mismo, o sea, los estudiantes van a estar en el limbo, no van a tener ni idea de lo que va a pasar, van a estar estresadísimos. Los de las universidades en este momento, pues pensar a ver qué es lo que van a hacer. Pero pues, o sea, ahí la tarea va a ser el SENA,
no sé, o sea, eso va a ser no, es que no me lo imagino, qué horror. Pero bueno, esas son bueno, las normas del cambio. Joana también tiene una pregunta. Adelante, Joana. Gracias, Dale, Andrés. No, de hecho no son preguntas, son dos comentarios. Uno con respecto a lo que mencionaba Luz Adriana, con respecto al aumento en el valor de la monetización, que en efecto pasó con esta reforma, pero lo que es verdaderamente grave desde mi punto de vista es que aunque aumenta con respecto a este escenario base que era la ley o el momento pre-reforma, aumenta menos de lo que aumentó el contrato de aprendizaje con todas las consideraciones de ley, ¿no? No solo el 25% adicional en la parte práctica, sino además todas las responsabilidades de ley que trae que se haya transformado en un contrato laboral, incluyendo incluso pues, los riesgos asociados o más que riesgos, los derechos de sindicalización que entran a ser o entran a estar vigentes para ellos. Entonces, el incentivo para monetizar, a diferencia de lo que veíamos en el estudio, es mucho más grande, ¿no? Hay como no se va a ver, esa es mi intuición, esa inflexibilidad que observábamos para las no tratadas en el caso de cómo se hizo el diseño de este estudio, sino que sí probablemente se va además una caída, dado que monetizar va a ser mucho más económico para las firmas que no monetizar, tener los estudiantes, y mucho menos riesgoso, ¿no? Por todas las responsabilidades de ley que trae el que sea un contrato laboral. Y con respecto a la pregunta de Santiago, los contratos de aprendizaje siempre han sido menor en número que los estudiantes del SENA. Eh, entonces, ellos tienen otras alternativas de grado. Pueden hacer, no a través de contratos, sino pueden hacer pasantías o presentar proyectos de grado como iniciativas productivas o hacer proyectos de emprendimiento que de hecho se financian con el Fondo Emprender, cuyos recursos vienen de la monetización. Entonces, hay como otras alternativas y creo que esas se van a hacer mucho más prevalentes para los estudiantes del SENA, dado esto es que estamos discutiendo con respecto pues al mal diseño de la monetización como quedó en la reforma. pero sabes que yo no estoy tan segura de eso, porque si bien es cierto que para algunas empresas, especialmente el tema de la sindicalización, o sea, eso sí puede tener implicaciones como más. Bueno, pero bueno, no estaría tan segura porque igual sigue siendo un contrato especial. O sea, a pesar de que eres aprendiz, pues tú eh, entras, pero con un contrato especial, ¿cierto? Que igual de pronto te cubre, pero no, pues igual no, pues no es que después del año pues vas a demandar a la empresa porque estás en el sindicato o algo así. O sea, yo creo que la norma de pronto no es muy clara en ese aspecto, pero no creo que vaya a llegar hasta allá. Ahora, el costo, si es una empresa normal, yo creo que es más o menos parecido, porque mira que el costo fue exactamente 1.5, que es en realidad lo que te cuesta a ti contratar a una persona formalmente. Entonces mira que el valor de la monetización sí es muy parecido al valor de lo que cuesta No, pero nominalmente, de hecho, todo esto lo he discutido con personas del ministerio que presentaron como algunos conceptos técnicos a quienes estaban, a los proponentes de la reforma desde el ministerio con esa preocupación. Y hay una gran preocupación porque el cálculo, cuando se tiene en cuenta todas las consideraciones que trae el que se haya vuelto un contrato laboral, aunque especial, si es laboral, es mayor para una empresa ese contrato que monetizar. Y estaban pues justamente discutiendo ese tema porque desde el Ministerio de Trabajo también se ha pues se ha tratado de impulsar desde la expedición del decreto 1650 que crea el subsistema de formación para el trabajo, que es una formación dual en Colombia, que desestimulara la figura de formación dual al hacerlo tan costoso. Entonces, digamos que no conozco exactamente el cálculo, pero incluso desde el ministerio estaba esa preocupación porque tenían esta otra línea de política que es incentivar la educación dual en Colombia y lo iba a hacer muy difícil por estos costos y el hecho de que la monetización fuera mucho menor. Ah, listo. Bueno, no conozco esa reforma, pues esa propuesta, pero interesante mirar. Sí, definitivamente. O sea, no, es que, o sea, definitivamente cuando tú miras cuando miras los costos no solo monetarios, sino adicionales, que es complejo calcularlo, pero pues obviamente los hay. Pues claro, esto, o sea, tener un practicante, contratar a una persona, pues es costoso y es ahí donde las políticas tienen que tener cuidado con eso, con esos costos.
Y más en Colombia, porque acá, pues en realidad todo el costo recae en las firmas, ¿cierto? O sea, aquí no hay una mitad y mitad, el trabajador cubre una parte, yo cubro otra, ¿cierto? Como también hay otros sistemas en otras partes del mundo. No, aquí todo recae en la firma. Entonces, digamos, eso es lo que hace también más complicado cualquier cambio adicional que tú generes en la política que genere un costo adicional, pues efectivamente va a tener un efecto en la demanda. Y eso es lo que vimos nosotros con este ejercicio, que fue un aumento del 33% aproximadamente, pero que con esta nueva reforma, pues eso es más, mucho más que un 33, casi que un 50% más. Entonces, pues en términos monetarios, si tú lo cuentas, entonces imagínate el efecto que puedes tener ahí. Va a ser complicado, no sé. No, hay que seguirlo estudiando a ver qué pasa. Bueno, jóvenes, no sé si alguien tiene más. Yo de todas maneras agradezco mucho todos los comentarios de todos y nos sirven mucho para pensar, como para vender también, cómo vamos a vender el ejercicio, el documento, motivarlo más. Entonces, muchas gracias por todos esos comentarios y por su asistencia. Muchas Gracias. gracias, Luz Adriana. ¿Algún comentario adicional antes de terminar nuestra sesión de hoy? ¿No? Bueno, yo tenía un comentario final sobre, porque claro, el ejercicio está parado desde el punto de vista de las firmas y claramente el costo-beneficio muestra una carga en costos para las firmas. Pero si uno lo mira desde el punto de vista, por ejemplo, de los trabajadores, eventualmente lo que podríamos ver es también unos costos para el trabajador o para el aprendiz. Está recibiendo 25% menos, pero ¿cómo cambia eso la trayectoria desde el punto de vista de estabilidad laboral y otro tipo de cosas? ¿Es posible poderlo revisar? Eso, o sea, yo creo que ese sería otro estudio. pero mirar el costo, claro, porque es que esto, o sea, nosotros sabemos que una persona que una vez hace su práctica, tiene las probabilidades de que esa persona encuentre un trabajo y un salario mayor son altísimas, ¿cierto? Eso más o menos se ha estudiado. Uno lo podría mirar efectivamente. Lo que pasa es que no, aquí tendríamos que seguir, bueno, es más complejo porque los datos implicarían seguir a la persona, ¿no? O Claro, sea, pero ya tienen los aprendices. Ahí el reto es la base o la identificación de no aprendices y buscarlos en la pila y ver que se demoran mucho más en aparecer, salen y entran de manera más recurrente, ¿no? Porque pues, una de las justificaciones seguramente en este aumento del costo o del salario es un tema de bienestar para los aprendices, pero al final es una visión súper cortoplacista claro, de la trayectoria no, laboral. exacto. O sea, le estás dando un poquito más hoy, pero en realidad en el largo plazo y en todo su futuro le estás quitando un salario alto. O sea, eso se podría calcular, pero pues no sé si tengamos la base para eso, pero sí, eso implicaría efectivamente como, seguir al aprendiz, y no solamente al aprendiz de hoy, sino al potencial aprendiz que, o sea, al estudiante hoy que va a ser aprendiz y que no va a poder acceder a esa práctica. O sea, De que acuerdo. efectivamente no la va a hacer, ¿cierto? Porque no hay demanda. Entonces, esa persona va a hacer su tesis, va a hacer no sé qué, pero obviamente el efecto en su salario hacia adelante es un efecto importante. Hay una pérdida grande ahí. Sí, eso sería otro proyecto. Andrés, usted verá si Perdóname, Luz Pero, Adriana, una cosita, Andrés, antes de que cierren. Me parece muy importante el comentario de Andrés. Nosotros, pues, realmente no tenemos capacidad de hacer ese seguimiento, como dice Luz Adriana, pero seguramente más adelante vamos a poder hacerle alguna pregunta a Santiago en el sentido de si podemos aprovechar esa tendencia común que no logra romperse con el DIF in DIF que estaba mostrando Luz Adriana, si podemos asociar esto con la senda de expansión, con la senda de expansión de ese par de insumos que son los aprendices, los pasantes y los trabajadores regulares, y el tipo de información que venía entregando eso, la propia tendencia común antes de la intervención sobre productividad, Andrés, a nivel agregado. Vamos a echarle un poquito de cabeza a ese punto y seguramente
le vamos a consultar a Santiago un poco más adelante a ese respecto. Sí, me hago entender, Santiago, sobre la Sí, tendencia común. Sí, sí. Y una cosa que se me ocurre más directamente para ver lo de Andrés, en el DNP y en el ICFES tienen, y en el Ministerio tiene la base de datos la de Pila, también pegada con toda la información desde Saber 11 hasta SNIES, SPA10, todas esas cosas. Entonces ahí también se puede ver cosas como lo que Luz Adriana decía, de qué pasa si es un aprendiz que si logra conectarse en Pila con un contrato de aprendizaje o no, y qué pasa con su trayectoria laboral, y se puede seguir por lo menos por unos 6 o 7 años de su trayectoria laboral después. Entonces, ese lado me parece supremamente interesante, y yo creo que hay datos en Colombia ahorita para hacer algunas especificaciones y mirar si se puede cuantificar algo. Santiago, ¿y eso lo tienen en el DNP? El DNP lo tiene unido ya, sí. Ah, súper, bueno, ya tenemos DNP lo una tiene. tarea de convenio. Muy bien, muchas gracias. Ustedes, muy interesante. Muchísimas gracias, un gusto. Muchas Que estén muy gracias. bien. Buena Súper tarde para todos. interesante. Chao. Gracias. Gracias, Luz Adriana. Camilo, Chao. hasta luego. Muchas Feliz gracias. semana, por que estén estar. bien. Gracias, Luz Adriana. Hasta luego. Un beso, gracias.